Hola, mi nombre es María Jesús. Hoy os voy a hablar de una emoción primaria que es el miedo. ¿Por qué os hablo hoy del miedo? Bueno, como os he dicho, es una emoción primaria y el miedo se gestó muchos lustros atrás. El miedo es innato, el miedo lo lleva incluso, os diría, hasta un poco el alma. Porque cuando el alma baja directamente a reencarnarse en el cuerpo físico, siente un poco de miedo. El miedo es normal que se tenga miedo, es normal y incluso está saludable. Lo que pasa que el miedo en extremo, todos los extremos son negativos. Tanto no tener miedo como tener mucho miedo son extremos negativos. El miedo tiene que ser medianamente controlado. Lo opuesto al miedo es el amor, ¿vale? Entonces, ¿qué os quiero decir? Que si vosotros subís en amor y tenéis mucho amor, el miedo bajará. Si vosotros no os tenéis amor a vosotros mismos ni a cualquier ser viviente, el miedo siempre subirá. El miedo siempre cogerá terreno. El miedo nos paraliza, el miedo no nos hace actuar, el miedo no nos deja salir de nuestra zona de confort. Con miedo no conseguimos nada, pero a veces el miedo es una alerta. El miedo es decir, ojo, vigila, por aquí no pases, porque quizá ha pasado alguna cosa o alguna situación y tengo un poquito de miedo. Normalmente yo digo, y es una cosa bien cierta, que el miedo no existe en presente, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Pues muy fácil, porque si yo estoy aquí ahora hablando con vosotros, o me estáis, mejor dicho, si vosotros me estáis escuchando a mí aquí y ahora, yo estoy hablando del miedo y seguro que vosotros me estáis escuchando y no tenéis miedo. Yo no tengo miedo a poder exponeros mi sabiduría o lo que yo sé o lo que yo he trabajado. Yo no tengo miedo porque estoy en mi momento presente. En mi momento presente cojo mis herramientas de responsabilidad, de amor incondicional y hago mi misión y actúo y no tengo miedo. Y al contrario, os envío amor, me siento muy amorosa, me siento con muchas ganas de transmitiros toda mi sabiduría. Y para mí el miedo en estos momentos no está existiendo. Pero bueno, yo también digo que el miedo es o de pasado o de futuro. Y vamos a hablar de eso. Si yo estoy pensando en situaciones de pasado, evidentemente puedo haber tenido un pasado que haya tenido miedo y ahora se está manifestando pues ese miedo cuando pienso en pasado. Ejemplo, pues me ha podido pasar hace 2 años alguna cosa muy trágica que me sentí mal en aquel momento, quizá yo no tuve miedo, sino que salió mi valentía personal para tirar hacia adelante en esa situación en mi pasado y actué muy bien y no tuve miedo. Pero ahora, en este momento actual, recordando aquella situación de pasado, jolines, me viene el miedo y me digo a mí misma, caray, qué miedo, que no me vuelva a ocurrir esto. Ahí está donde estoy sintiendo un miedo de pasado, ¿vale? Que se está manifestando en el presente, pero que a lo mejor en el presente no te está pasando, porque en el aquí y en el ahora no estás actuando con esa situación que pasó en pasado. Es un miedo erróneo, es un miedo que no existe en sí, que solamente existe en tu mente y en tus pensamientos, pero que no existe en sí porque en tu momento actual no estás teniendo miedo, sino que estás recordando un miedo de pasado. Si me encallo ahí y me quedo en esa situación de pasado, evidentemente manifestaré una parálisis, un no saber tirar hacia adelante, una emoción a lo mejor que me bloquea o que no me deja actuar en mi momento presente de ahora, ¿no? Porque estoy encallada en aquel momento de pasado que me llevó a tener aquella situación complicada, de sufrimiento o de bloqueo, ¿vale? Ese miedo de pasado es muy fácil de eliminarlo. Pues ¿cómo? Pues el pasado ya pasó. Quédate en el presente. Si tú en el presente, aquí y ahora, no estás teniendo miedo,
aquel miedo que tú viviste en pasado, déjalo allí, sánalo. Y si te viene en presente, es que todavía no lo has sanado y deberás sanarlo y deberás ir a trabajar aquellas circunstancias que pasaron en aquel momento para que no te se vuelvan a repetir en este momento de aquí y ahora, en el actual. Vamos a ver el miedo del futuro. Pues muy sencillo, igual. Y el máximo miedo del futuro es a la muerte, ¿vale? Hablaré de eso. ¿Miedo a un futuro? Pues pensando que me pueden ocurrir cosas, que bueno, que puede haber una catástrofe, que le puede pasar algo a mi familia, que me puedo quedar sin trabajo o mi economía puede ir mal. Es un miedo que quizá en el momento presente no ha pasado todavía, pero mi pensamiento, la mente tiene que ver mucho con el miedo. Mi pensamiento se está trasladando hacia futuro y me está creando un miedo hipotético ideológico que yo aún todavía no he vivido, ¿vale? Eso que está representando, que no es un miedo real, tampoco es miedo real, porque si en el aquí y en el ahora no tengo esas circunstancias y no tengo esa manera de actuar de lo que mi pensamiento me lleva más allá del futuro, ¿para qué tengo que tener miedo en el presente? Ya llegará, el futuro llegará. Y si yo sigo con mis actuaciones y con mi vida como sigo hasta ahora, quizá eso que mi pensamiento está pensando, que está creando ese miedo, eso no ocurrirá. ¿Para qué? ¿Para qué me voy a preocupar de esas situaciones? Ocúpate de tu momento presente, ocúpate del de aquí y ahora y verás que en este momento no está existiendo el miedo. Cuando idealizas un miedo de futuro, mejor es parar tu mente y decirle, eso no ha pasado todavía, aquí y ahora estoy bien y aquí y ahora estoy llena de amor y de ilusión y de alegría y de serenidad, y el miedo de futuro parece que se desvanecerá. ¿Vale? El miedo a la muerte, eso es un miedo de futuro, ¿vale? En otro vídeo os hablaré de la muerte para que comprendáis cómo es el proceso, ¿eh? Pero os diré que muchísima gente tiene miedo a la muerte, muchísima. Y os digo una cosa, y ya os lo explicaré más adelante, el mismo día que nacemos estamos muriendo, ¿vale? El miedo a la muerte está idealizado por los medios de comunicación o por lo que hemos vivido o por lo que hemos experimentado de otros familiares o de otras personas allegadas a nosotros. Si vosotros desligáis un poco eso, os daréis cuenta que el miedo a la muerte no es tal. Es más, el miedo a no saber dónde voy a estar o qué voy a hacer después de que yo no tenga este cuerpo físico, que no lo vamos a saber hasta que no estemos en estado de alma y en estado de energía, y también el miedo al sufrimiento, ¿vale? Bueno, el miedo a no saber, déjate llevar. Yo te tengo que decir que por lo que mis guías me dicen y mis canalizaciones me dicen, seguramente y casi segura estoy convencida que allí donde esté nuestra alma está mucho mejor que aquí. Os lo digo, porque tal y como os expliqué, aquí es la escuela hospital y cuando el alma está sin cuerpo físico, está en un estado de conciencia más elevado y con una serenidad absoluta. No se sabe dónde va, no se sabe ni en qué dimensión, yo cuando he hecho alguna regresión nos hemos metido en el espacio entre vidas en algunas personas y la verdad que las experiencias que me han ido manifestando son experiencias maravillosas, es una situación de flotar, es una situación muy parecida al útero materno cuando un bebé está ahí. Hablaremos de eso, ¿eh? El miedo al sufrimiento está mentalizado e ideologizado por la situación que hemos vivido pues de nuestros familiares, de los medios de comunicación. ¿Quién dijo que para morir tenemos que sufrir? No, hay cantidad de personas, incluso muchos indios americanos, Sioux y así, y hindús también, que se preparaban para morir, que sabían cuando su alma le estaba comunicando que era su momento de morir y entraban en una paz interior y en una serenidad que tenían una muerte placentera, sin miedo y sin dolor. Si tienes miedo a la muerte,
será peor, porque el sufrimiento será más grande. Entonces, desde aquí os digo, el miedo en presente no existe. Si vosotros crecéis en amor, el miedo desaparecerá. Pero empezar por trabajar el amor a vosotros mismos. Quereros mucho, amaros mucho. Cuando más os queráis y más os améis, más podréis dar a las otras personas. Si os queréis, si os amáis, el miedo no existirá en vuestra vida. Que tengáis un buen día lleno de amor